Hola, presidente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer el tiempo en medio de todo esto que está ocurriendo y sabemos que sus agendas se mantienen sumamente ocupadas, así que se le agradece. Esta pandemia implica cuestiones de salud, economía y aspectos sociales. En Guatemala se prevé una caída del 0,5% de la economía y según ha reportado el Banco de Guatemala, el promedio de las economías emergentes es 1%. ¿Qué haría la diferencia en ese caso de Guatemala concretamente? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista, un gusto de saludarlos. Sí, efectivamente, como bien dice, el escenario medio que nosotros tenemos previsto para este año es una caída de 0,5. Tenemos un escenario un poco más extremo, más estresado, que nos daría una caída de 1,5. Y otro escenario que es, digamos, el más conservador, tenemos un aumento de 0,5. Pero tal vez aquí sí hay que hacer una connotación. Antes de estas nuevas estimaciones teníamos previsto un crecimiento de en el valor central, en el escenario medio, de 3,6. O sea que la caída que está teniendo Guatemala es prácticamente de 4%. ¿No? O sea, en el caso de las economías emergentes, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que son las más confiables, esas estarían creciendo este año, efectivamente, Pedro Pablo, como bien dice, negativo 1%. Pero la proyección anterior era una proyección positiva de 4,6, o sea que están cayendo 5,6. En el caso de las emergentes como un todo, bueno, China estaría creciendo 1,2 e India en 1,9. Son dos economías, obviamente la segunda más grande del mundo, que antes de este problema, de esta crisis sanitaria, venía, o se estaba previendo que creciera 5,8, una caída importante. Pero tal vez en el caso de Guatemala, también en esta estimación ya nosotros preveímos prácticamente todo el paquete de políticas fiscales que se están implementando y que fuera aprobada por el Congreso de la República, dos ampliaciones adicionales, ¿verdad? Una de 5,000 millones, una de 11,000, y recuérdese los préstamos que más o menos fueron 3,500 también, más lo que ya tenía el presupuesto, que es un déficit de 2,4. Es decir, con este paquete nosotros vamos a llegar a un déficit fiscal de cerca de 6% del PIB, que sería algo que nunca ha experimentado Guatemala. Definitivamente esto le va a dar un impulso a la economía y va a contrarrestar el efecto negativo grande. Por esa razón es que al final estamos viendo en ese escenario central una caída de 0,5. Y eventualmente llegaremos al tema del déficit fiscal, pero antes, presidente, ¿por qué la incertidumbre es tan alta en esta pandemia? Sí, bueno, esta es una... efectivamente tenemos el índice de incertidumbre que usa... este es del índice global de política económica, GEPU. Este es una información de 18 países que más o menos conforman las 2/3 partes del Producto Interno Mundial. Y como bien dice Pedro Pablo, en esta oportunidad el índice de incertidumbre casi se eleva a 375, digamos, en niveles. Y solo para hacer una comparación, la crisis de 2008-2009 llegó a un índice de incertidumbre de alrededor de 200, o sea que estamos 175 puntos arriba, que, dicho sea de paso, había sido fuera de la elección de Trump en 2017, que había sido también un periodo donde el índice se eleva a 275 aproximadamente, son los periodos de mayor incertidumbre.
Bueno, definitivamente esta es una crisis sanitaria. Lamentablemente no hay una medicina hasta el momento que sea totalmente efectiva y mucho menos hay una vacuna. Hay muchos esfuerzos en ese sentido. Entonces la incertidumbre se genera porque no se sabe cuál va a ser la duración de este desafortunado hecho, a cuántas personas va a afectar y peor aún a cuántas va a matar. Entonces ese es el factor que estaría incidiendo en esta incertidumbre tan grande. Y obviamente eso se está transmitiendo, esa crisis sanitaria, al sector real, es decir, a la parte económica, que están íntimamente ligadas y que tienen una correlación negativa. Mientras más duras son las medidas para contener el contagio, más se afecta el Producto Interno Bruto. Mientras más relajadas son, pues el producto va a afectarse, pero se va a afectar en menor proporción.